Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Seguimos con las entrevistas siempre que tengo un agujerito de trabajo, que bueno, es lo que hay. Pero siempre es un placer tener a personas interesantes y personas con los que además tengo una amistad personal, o sea que es todo bienvenido. En esta ocasión tenemos al periodista especializado en economía y muy conocidos en Internet por sus famosos tascas, Manuel Llamas. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas, encantado. Pues estoy muy bien, estoy aquí esperando a ver que me tengas cositas a contar que seguro que estarán genial. La excusa, un poco el motivo de esta entrevista es que recientemente has sacado un podcast que aparte se llama Economía en Llamas, que juegas un poco ahí con tu apellido. ¿Te gusta el nombre o no? Me gusta mucho por lo que te digo de tu apellido y aparte la economía en llamas, que uno no sabe qué va a pasar en el nuevo paradigma económico un poco que nos encontramos. Y eso, y sé que eres un experto y por eso te estamos entrevistando. La primera pregunta que siempre hacemos, y los que seguís estas entrevistas ya sabéis cuál es, que es que por favor te introduzcas. ¿Quién es Manuel Llamas, como mínimo profesionalmente? A ver si nos puedes ubicar un poco y a partir de ahí pues ya vamos a ir tocando algunas llamas que están encendidas ahora mismo. Pues cuando quieras. Bueno, pues yo soy gallego en Madrid y madrileño en Galicia, porque mi familia es de Galicia, pero yo luego nací aquí en Madrid y estuve luego viviendo muchos años en Galicia durante buena parte de mi juventud. Me dedico profesionalmente al periodismo, llevo en esto, pues yo creo que ya casi 13 años. Empecé primero en prensa escrita, en el diario Expansión, que es un diario económico de referencia aquí en España, en prensa escrita, en periódico papel, y de ahí luego pasé al mundo de Internet, a través de Libertad Digital y, bueno, llevando la sección de economía que se llama Libre Mercado, y siempre relacionado con periodismo económico. Con periodismo económico siempre, vamos, desde el minuto uno, desde el principio, finanzas, política, pero también política económica, y todo lo que tiene que ver con economía. Y bueno, básicamente mi profesión es esa, la de comunicar y difundir y tratar información económica. Bueno, pues en eso estamos, en difundir información y esta es la excusa por la que tenemos aquí. Como te dije antes, quizás estaría bien empezar un poco con esto del podcast. Cuéntanos un poco por qué te ha venido esta idea, que supongo que tiene que haber sido como una inquietud, ¿no? Es decir, tengo que tener mi propio espacio de comunicaciones, quizás eso. Sí, pues llevaba tiempo, la verdad, con la idea a la cabeza y también un compañero de trabajo, que es el que me ayuda con esto del podcast y tal, pues también Antonio Poveda, pues que me ha insistido mucho en la necesidad de hacer un podcast. Él, de hecho, tiene un podcast y siempre me ha animado a ello. Y yo siempre tenía el gusanillo, ¿no? De, a ver, a mí me gusta comunicar, me gusta difundir y yo creo que estamos en una era magnífica para poder transmitir información y para poder comunicar. Ya no existe un único canal, ya no es la radio, ya no es la televisión, ya no es tampoco la prensa. Tenemos un mundo maravilloso que es Internet, en donde todos nos convertimos en centros de transmisión de datos y de centros de conocimiento, ¿no? Y yo creo, a mí me gusta mucho mi trabajo, mi pasión es escribir, básicamente es a lo que me dedico, pero también participo, me gusta mucho como bien sabes, Ignacio, me gusta mucho también debatir, me gusta mucho las tertulias, el poder discutir con comunistas y con gente que no piensa como yo y el poder contrastar ideas. A mí eso, pues la verdad es que me gusta, ¿no? Me gusta mucho y también participar en programas de radio y demás. Y bueno, la verdad es que lo del podcast es un mecanismo nuevo que no lo conocía, para mí es una auténtica novedad y que creo que me permite pues dar no tan solo mi opinión, sino tratar de informar de otra forma, de forma más sencilla, de forma más rápida quizás, no mediante análisis sesudos, artículos largos y complicados que necesitan reflexión y que la gente necesita tiempo para leer y asimilarlos, sino mediante podcasts cortos de 10-15 minutos de duración como mucho, en donde se tratan distintos temas, no solo económicos, cuidado, también temas de actualidad. Llevo el segundo, vamos, básicamente acabo de empezar, llevo nada más que 2 podcasts, uno sobre las consecuencias del gobierno de Sánchez y otro sobre el famoso autoliberación de la manada, que es un tema también que es muy político, muy relacionado con el ámbito social
pero que también tiene repercusiones y efectos a nivel económico y político, ¿no? Con todas las peticiones estas bueno, revertir el Estado de Derecho, la inseguridad jurídica, el hecho de que algunos se pidan pues que sea la gente la que juzgue a los imputados o a los acusados y no los jueces, ¿no? Entonces, no solo es economía, sino que es también política y temas de actualidad, pero siempre con un toque económico. Y bueno, creo que es una idea interesante y a ver qué tal. Antes de hablar de temas de actualidad, que nos has dejado ahí pues un poco con el tema este de la manada, que sí que parece que está siendo bastante desafortunado todo lo que está sucediendo. Volvamos a la economía. ¿Qué crees que ganaría el ciudadano medio si supiera un poco más de economía, digamos, para las finanzas propias, para entender el mundo, para entender el mercado? ¿Y por qué crees que quizás el español medio debería quizás estar más informado? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que ganaría básicamente entendimiento. Yo creo que vivimos en un mundo donde la ignorancia es brutal. Yo siempre digo lo mismo. Yo descubrí el liberalismo y la economía austríaca de economía, la Escuela Austríaca de Economía, cuando estaba en la universidad, gracias a un profesor, el profesor Miguel Anxo Bastos Boueta, mi tutor y gran maestro. Y para mí ese descubrimiento me hizo ver la luz. Es decir, yo a partir de ese momento empecé a entender las cosas. Las cosas tenían sentido cuando antes no lo tenían para mí. Empecé a comprender conceptos básicos, empecé a entender el mundo que me rodeaba, por qué la gente actuaba como actuaba y por qué las cosas funcionaban como funcionaban. Yo siempre digo lo mismo, la economía realmente lo es todo. Es decir, todo gira en torno a la economía. Desde las cosas más inesperadas hasta los conceptos propios de la economía, ¿no? Pero todo gira en torno a eso. Todo gira en torno a la gestión de recursos escasos y a la acción humana, que es lo que bien explicaba el maestro Mises, que es, bueno, nuestra forma de actuar con los otros y frente a la realidad. Y por lo tanto, esa perspectiva me hizo entender muchas cosas, me hizo comprender el mundo que me rodeaba y luego a nivel personal yo creo que también es muy importante porque te permite controlar tus finanzas y también hacer crecer también tus finanzas, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que existen en España es que existe una enorme incultura financiera. Y te pongo un ejemplo, es decir, la inmensa mayoría de la gente tiene sus ahorros, la gente que puede ahorrar o que sabe ahorrar, porque no es una cuestión tanto de poder como de saber, la gente que sabe ahorrar, pues básicamente tiene su patrimonio invertido en ladrillo o directamente tiene el dinero metido en un banco. Y eso es una grave irresponsabilidad, porque eso no es ahorro, eso es, bueno, dejar el dinero ahí que se te coma el dinero a la inflación, ¿no? O en el caso del ladrillo, pues invertir en un activo que en ocasiones se puede volver ilíquido y que puede ser, por lo tanto, un activo de riesgo. Como hemos visto en los últimos años de crisis. Por lo tanto, yo creo que existe una enorme incultura financiera y eso, lógicamente, pues oye, influye en las finanzas de los españoles, que no saben muchos de ellos ahorrar ni rentabilizar sus ahorros ni hacer crecer su patrimonio inmobiliario, pero también en cuanto a cultura económica y política. Yo creo que España es un país con una población profundamente socialdemócrata, tirando a izquierda, socialista. ¿Por qué? Pues básicamente también relacionado con esto, con la incultura financiera y con la incultura económica. Vete tú a Suiza, donde el patrimonio medio de los suizos es de €500,000, una clase media, y diles que aprueben, como hicieron en su día, que planteen en un referéndum la necesidad de subir el salario mínimo a €2.500 al mes. Y resulta que sale rechazado por mayoría. Bueno, eso sucede en España y seguro que muchos incautos apoyarían la moción de subir el salario mínimo a €2.500 al mes, lo cual significaría que muchos de esos mismos que votan se quedarían sin empleo al día siguiente. Bueno, yo creo que eso también influye, lógicamente, en no solo las finanzas, sino la forma de entender la política y la economía. Has hablado de la luz de la mano del profesor Bastos Boueta y me está imaginando un poco como Morfeo en la película de Matrix, ¿no? Que da las dos pastillas a Neo. Tal cual, pastilla, pastilla. Tiene que ser difícil, pero ¿nos podrías resumir un poco qué es este clic? Digamos, tanto a nivel del liberalismo que has hablado antes, a nivel de entender el mundo desde el prisma económico, pero también que sé que filosófico y moral. ¿Cuáles serían los 3 o 4 puntos? Entender la acción humana. Has dicho una serie de cosas que, digamos, si yo no tuviera ni idea, pues
me podría acercar a esa luz. Sé que suena un poco un lenguaje religioso, pero creo que ya me entiendes. Yo creo que la clave, te puedes acercar de múltiples formas. La verdad es que mucha gente ha dado con el liberalismo pues de forma absolutamente casual, porque ha conocido a alguien, o porque ha leído un libro, porque ha visto un vídeo, porque ha visto un documental, porque ha visto una entrevista como esta que estamos haciendo ahora, y de repente se hace cuestionar cosas, ¿no? Y es curioso, porque mucha gente que descubre la luz, entre comillas, es gente que viene de la extrema izquierda, comunistas, recalcitrantes, que de repente, pues oye, descubren que todo lo que le han contado durante muchísimos años es totalmente mentira. Te pongo un caso muy famoso, muy conocido por todos, que es un genio y se llama Antonio Escotado. Antonio Escotado ha hecho una pedazo trilogía, una auténtica obra maestra sobre el libre comercio y bueno, es un auténtico, es un converso al liberalismo y durante décadas estuvo militando en el comunismo, ¿no? Y supongo que habrás visto esa magnífica entrevista que tuvo Antonio Escotado con Pablo Iglesias. Y Antonio Escotado le intentaba hacer ver la luz a Pablo. Le decía, pero Pablo, ¿qué trajo el comunismo? ¿Qué trajo el comunismo? Y Pablo, hombre, hubo algunos errores. ¿Cómo que errores? Trajo hambre, Pablo, trajo hambre, trajo muerte, ¿no? Bueno, hay gente que realmente no quiere despertar de su error porque realmente cuesta mucho reconocer los errores y después de dedicarle tantísimo tiempo a un pensamiento, pues cuesta mucho pues darse cuenta de que estaba errado, pero yo creo que la base para ello es simplemente cuestionarte cosas. Es decir, y yo qué sé, para acercarte a este mundo yo creo que lo más sencillo es leer un par de libros, por ejemplo, Economía, una lección de Haldit, es un libro magnífico donde te explican 4 o 5 postulados básicos del liberalismo. Y que básicamente consiste en algo muy sencillo, que es una palabra clave, que es libertad. Es decir, el hombre, por naturaleza, es libre y desde ese punto de vista, en el momento que tú admites que eres libre y que tú eres dueño de ti mismo y de tu propio destino, a partir de ahí es cuando empiezas a hilar conceptos, ¿no? Y te das cuenta de que tú como ser humano libre, pues tienes todo el derecho del mundo a mantener relaciones, interacciones con otros individuos mediante acuerdos libres y voluntarios. Es decir, si tú y yo acordamos la venta de un bien, pues eso es perfectamente legítimo y eso es perfectamente legal, porque los dos estamos de acuerdo y porque los dos estamos ganando con esa transacción, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo del concepto de libertad, si nadie quiere ser esclavo, o sea, nadie en su sano juicio quiere ser esclavo. Por lo tanto, si tú estás de acuerdo en que valoras mucho tu libertad y valoras mucho tu propio cuerpo, tu propiedad privada, tu casa, pues a partir de ahí te empiezas a cuestionar cosas. Y la clave es cuestionarte por qué narices un político de turno o un sindicalista de turno te tiene que impedir a ti el no establecer determinadas relaciones comerciales o laborales con otra persona libremente. ¿Por qué? Porque lo diga un político. Cuando los dos estáis pues ganando, estáis obteniendo un beneficio de esa interacción. Yo creo que esa es la clave. Partiendo de la base de la libertad, luego empezar a cuestionarte cosas. También creo que en la entrevista fue con Domingo Soriano, él hablaba del profesor Rodríguez Brown, que decía que es como una feliz coincidencia, digamos, que la libertad pues sea un valor moral deseable y superior, digamos, también lleve de la mano la prosperidad y las mayores cuotas de progreso que ha habido en la historia reciente, o bueno, no tan reciente, del último siglo. Un poco también háblame de eso. ¿Por qué la libertad funciona desde el punto de vista moral y utilitarista? Funciona desde el punto de vista moral porque precisamente es un derecho innato. Es decir, hay una serie de derechos que forman parte de la naturaleza humana, como es precisamente el derecho a la vida. Nadie tiene derecho a matar a nadie, ni a hacer daño a nadie. El derecho a la libertad de contratos, es decir, el cumplimiento de los contratos y la seguridad jurídica, que es lo que comentábamos antes, la posibilidad de establecer acuerdos libremente voluntarios que al mismo tiempo son mutuamente beneficiosos. Es decir, si yo acuerdo contigo venderte algo es porque yo valoro más lo que tú me vas a dar a cambio, el dinero que me vas a dar a cambio, que ese bien, y tú al revés, ¿no? Por lo tanto, eso es clave. Y luego la propiedad privada. Para empezar, porque nosotros somos... la propiedad privada es innata desde el momento en el que nosotros somos dueños de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio pensamiento. Y por lo tanto es algo absolutamente innato. Es decir, si partimos de la base de que nadie me posee,
de que nadie me puede esclavizar, de que yo soy dueño de mi propio cuerpo y también de mi propio pensamiento, tengo esa libertad de expresión, pues al mismo tiempo eso es extensible a partir de ahí a todo. Es decir, esa es la base. No nacemos esclavos, sino que nacemos perfectamente libres. Y luego, el fruto de la libertad es precisamente lo que tú estabas comentando. Es decir, en los momentos en la historia en donde ha habido mayor libertad económica y mayor libertad personal es donde se han conseguido mayores avances a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahora estamos viviendo un periodo absolutamente excepcional, 2 siglos de capitalismo en donde nos ha posibilitado el mayor avance y progreso que ha conocido la humanidad a lo largo de toda su historia. Y eso hay que cuidarlo mucho porque está en peligro, es decir, eso está en constante peligro. En cualquier momento podemos perder todo lo que hemos conseguido en estos años y en estos siglos si finalmente se perturba, se deteriora, se daña precisamente esa esencia de libertad. Hay países muy ricos en el pasado, como eran Venezuela o Argentina, donde se respetaba el libre comercio, donde se respetaba la libertad individual, la libre empresa, la libertad económica, el capitalismo en esencia, y que ahora ya ves cómo están. Son países, en el caso de Argentina, en vías de desarrollo, en el caso de Venezuela, un país absolutamente tercermundista, porque han olvidado precisamente esos principios. Le han dado la espalda al capitalismo, le han dado, por lo tanto, la espalda a la creación de riqueza, a la creación de empleo y al progreso. Me estoy acordando de los célebres vídeos, quizás ahí es donde te conocí, digamos, ni que sea online, de Fort Apache, en los cuales pues tú exponías estos mensajes en la misma dirección de lo que estás diciendo ahora, pero también haciendo un poco de abogado diablo para contestar a lo que normalmente se achaca a los liberales. Es la ya clásica, lo que tú quieres es la ley de la selva, o tú quieres que las corporaciones y las multinacionales lo controlen todo, etcétera. ¿Cómo podemos contestar a eso? Pero no desde el enfado, sino desde el entendimiento. ¿Por qué eso que dicen, desde tu punto de vista, entiendo, es una falacia? ¿Qué hay detrás de esto, la ley de la selva? ¿Es realmente el liberalismo eso? No, evidentemente que no. Es decir, precisamente para que exista libertad económica y para que exista respeto a derechos y libertades individuales básicos, se necesitan unas normas y unas reglas. Es decir, para empezar, mi libertad acaba donde empieza la tuya. Yo no te puedo agredir, yo no te puedo robar, yo no te puedo... Esos son normas que se han construido a lo largo de la historia y a lo largo que son fruto de la interacción social y que forman parte de las sociedades. Pero lo que ponemos en cuestión es que haya un poder superior, llámese Estado, por ejemplo, en el que de forma absolutamente arbitraria rompa esas reglas y establezca unas reglas absolutamente arbitrarias, que no son fruto precisamente de la interacción humana. Hay dos casos muy concretos, es decir, hay instituciones que son absolutamente naturales, que no han nacido de ninguna norma ni de ninguna ley. La familia, por ejemplo, es una institución absolutamente natural. El dinero es una institución absolutamente natural. El lenguaje es una institución absolutamente natural. No ha habido ningún político que haya dicho hay que hablar este idioma, yo me voy a inventar un idioma y os lo voy a imponer, ¿no? O yo voy a inventar el dinero. El dinero no lo inventa nadie, es fruto de las interacciones humanas a lo largo de siglos y siglos de historia y de evolución. Bueno, pues las reglas es precisamente eso, y a eso se le llama el derecho consuetudinario, es decir, es las normas que surgen de la costumbre, de la tradición, y ahí hay normas, ahí hay reglas. Yo soy contrario al derecho positivo. El derecho positivo es precisamente el derecho inventado, el derecho que se inventa el Estado. El derecho consuetudinario es el que surge del fruto de los conflictos y las tensiones que existen dentro de la sociedad durante siglos y siglos. Y la costumbre, la jurisprudencia, lo que consiste, el fruto de la jurisprudencia es la resolución de esos conflictos, precisamente. Por lo tanto, básicamente, en lo que creemos no es en ningún caso la ley de la selva, sino en sociedades libres que se rigen por unas normas muy claras y por unas normas que garantizan derechos y libertades básicos fundamentales del individuo, como son la libertad individual, la propiedad privada o los contratos libremente acordados entre personas. Si básicamente se defiende eso, ahí hay una serie de reglas y esas reglas, si se cumplen,
se consigue una sociedad libre. Y, por lo tanto, claro que no hay la ley de la selva, ni mucho menos. Y en cuanto al enorme poder de las multinacionales, tampoco es cierto. Si tú te revisas el listado de las empresas más grandes del mundo hoy, te darás cuenta que el 90% de ellas no existían hace 50 o 70 años. Es decir, al igual que las grandes fortunas, dicen los comunistas y los socialistas, bueno, es que los poderosos, como si esos poderosos fueran siempre inmóviles. Es decir, no es cierto. Es decir, también tú te revisas la lista Forbes de la gente más rica del mundo y se renuevan cada 20 o 30 años. Por lo tanto, está en constante movimiento. ¿Por qué? Pues básicamente porque el poder se lo otorgamos nosotros. Cuando una empresa es grande, como por ejemplo Google, que es una de las empresas más grandes del mundo, con mayor valor bursátil, etcétera, es grande porque nosotros la hacemos grande, porque nos sirve muy bien. Y el día que nos deje de servir bien, dejará de ser grande, desaparecerá y será sustituida por otro. Por lo tanto, no existe ese monopolio. El monopolio en el mercado no existe. El monopolio se lo otorgamos nosotros. Esa situación de preeminencia, de dominio de un mercado, es porque es la empresa que mejor sirve a los intereses de la población. El único monopolio ilegítimo, el único monopolio real, es el monopolio que se crea de forma artificial por parte del Estado. Cuando un político te dice, en España solo puede haber una compañía de teléfonos, que se llama Telefónica, y que estuvo actuando en España durante 40 años, operando en solitario, y no se permitía que ningún otro competidor entrara en ese mercado. Bien, ¿cuál era el resultado de eso? Listas de espera, apagones constantes, grandes problemas para acceder a un teléfono y para que el teléfono pudiera estar en todas las casas. Llegó la competencia y eso acabó. O al mismo tiempo, en el caso concreto de Telefónica, una empresa absolutamente deficitaria a manos del Estado, ¿no? Por lo tanto, el monopolio no existe. Si las empresas son grandes, lo que debe preguntarse la gente es ¿por qué son grandes? ¿Por qué Google es grande? ¿Por qué Amazon es grande? Y muchos de los que critican a esas empresas resulta que están beneficiando a esas empresas porque utilizan Google, compran en Amazon o tienen un iPhone. Hombre, pues eso es como mínimo hipócrita, ¿no? Claro, hablabas de datos, de desinformación, un poco de sesgos, un poco también de la batalla intelectual que hay entre liberales y progresistas y bueno, también conservadores, sé que también a veces por ahí es un poco un lío. Me venía a la mente, hace no mucho vino a Barcelona Johan Norberg, que él habla de que el mundo cada vez va mejor, de una manera abrumadora, que todos los datos nos dicen eso, pero que por defecto tenemos un poco un sesgo en el cerebro que no nos hace verlo o algo así. ¿Tienes, no sé, algún comentario al respecto? Porque yo sé que hace años que vas dando la batalla de mostrar datos, pero parece que luego eso no tiene el impacto deseado. ¿Por qué crees que es eso? Pues fíjate, yo creo que eso está innato también en la naturaleza humana. A mí me da la sensación que es una cuestión absolutamente psicológica. ¿Por qué? Porque envejecemos, básicamente pasa el tiempo y con el paso del tiempo echamos la mirada atrás, muchos echamos la vista atrás y decimos, el tiempo pasado siempre fue mejor, ¿verdad? Es decir, te gustaría haber recuperado ese tiempo, esa juventud. A mí me parece que es un sesgo puramente psicológico. Y si te fijas, no solo está en el ámbito de la economía, está en todos los ámbitos. Te pongo un ejemplo. Habrás escuchado muchas veces a Ignasi decir, es que ahora no se come como antes. Es que lo que comemos ahora es pura basura. La maravilla que se comía antes, la fruta, antes sí que sabía fruta. O la carne antes sí que sabía carne, ¿no? Bueno, no hay mayor mentira. Es decir, para empezar, hace décadas nuestros abuelos no podían comer carne todas las semanas ni pescado. El pescado que llegaba al interior del país, más allá de las zonas de costa, pues imagínate, llegaba en malas condiciones porque no había sistemas de refrigeración, no había métodos para poder transportar rápido la comida, etcétera, ¿no? Y con la fruta, etcétera, pasa exactamente igual. Los cultivos estaban al albur de las vicisitudes de la climatología o al albur de plagas, de problemas con los cultivos, de enfermedades de los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se ha conseguido todo lo contrario. Jamás hemos comido mejor que ahora. Nunca en la historia de la humanidad. Y te puedes comer desde comida basura, entre comillas, porque las hamburguesas de McDonald's o de Burger King están muy buenas y la calidad es excelente, solo que tienen un sabor determinado, o comerte una hamburguesa de un buey que es cuidado en una granja con música clásica y que es cuidado con todas las comodidades del mundo, se le dan masajes
a diario y vive al aire libre, ¿no? Bueno, pues podemos elegir lo que queramos. Podemos elegir comida ecológica que no lleva ningún tipo de producto ni pesticida para que quizás potencia más el sabor, pero al mismo tiempo te puedes encontrar con fruta, con vegetales, etcétera, de igual calidad, de excelente sabor y que han sido tratados incluso genéticamente, ¿no? Los famosos transgénicos. Por lo tanto, es mentira, es una enorme mentira. Y con la economía pasa exactamente igual. Yo siempre que tengo la oportunidad, que me dan la oportunidad, pongo el mismo ejemplo. Señores, ninguno de nosotros o ninguno de los españoles que viven en clase media o en clase baja, cualquiera de ellos vive mejor hoy que cualquier monarca absoluto de la época de la Edad Media. Eso es así. En cuanto a comodidad, es así. Hombre, sí, el monarca absoluto tenía un ejército a su disposición, tenía un castillo y tenía mucho dinero, ¿vale? De acuerdo, pero se moría de un resfriado o de una infección, pasaba frío en invierno y humedad porque no tenía climatización adecuada y andaba en caballo o en carruaje. Y ahora cualquiera de nosotros tiene un coche bueno además. Entonces, claro que vivimos mejor que cualquier rey absolutista de la Edad Media. Por lo tanto, ¿echar la vista atrás? No, perdona, echar la vista atrás absolutamente nada. Nunca hemos vivido mejor que ahora y solo hay que ver 4 o 5 datos tan sencillos y tan evidentes como los que te estoy poniendo, como por ejemplo que la esperanza de vida hace 2 siglos era de 35 o 40 años y hoy supera ampliamente los 80. Entonces, a ver, esa es la realidad, esos son datos, el resto son cuentos. El resto son pamplinas, que decías en uno de tus vídeos y creo que se lo decías a Íñigo Rejón, si no me falla la memoria. Parece que aquí hay ideas en confrontación. Tú, pues, estás a favor del liberalismo, incluso te veo, pues, como optimista al respecto y, por otra parte, pues, también pues, hay los, digamos, progresistas, socialdemócratas o comunistas que no están tan de acuerdo. Mi pregunta sería si crees que tendríamos que comunicarnos más, a pesar de que a priori querramos pensar de que debería ser lo contrario. Y te digo esto porque me acuerdo en Sevilla que estuviste debatiendo con Juan Torres y personalmente me resulta agradable que 2 personas, a pesar de que piensen ideas o diametralmente contrarias o sencillamente diferentes, haya comunicación y demás. ¿Cómo evalúas eso de que puede haber diálogo con tus enemigos intelectuales, digamos? ¿Y crees que eso está faltando en España? ¿No nos escuchamos lo suficiente? Totalmente. Yo creo que sí hace falta más confrontación, más debate entre estas posturas. Pero cuidado, Ignasi, no el debate que vemos en las televisiones, que las televisiones o en la inmensa mayoría de las radios lo que vemos es un debate entre socialdemócratas del PSOE y socialdemócratas del PP, o entre socialistas, mejor dicho, esto de socialdemócratas se queda corto, entre socialistas del PP y socialistas del PSOE, y más socialistas todavía de Podemos. Oye, ahí no hay debate. Ahí, bueno, pues vale, todos comparten lo mismo. El Estado tiene que ser muy intervencionista, etcétera. Yo siempre digo lo mismo. Los auténticos prosistema son ellos. A mí me hace mucha gracia cuando un tío con una barricada, esta gentuza que se sale a la calle. Yo nunca he salido a la calle, jamás, en protesta por nada. Pero esta gente que sale a la calle en protesta y se pone la bandera y se oculta la cara y empieza a incendiar las calles y estos se hacen llamar antisistema y resulta que lo que defienden es más sistema todavía, es decir, mayor poder para los políticos, mayor control estatal, menor libertad para los individuos, menor capacidad de comerciar y progresar libremente y por lo tanto menor riqueza, menor empleo, etcétera. Es muy curioso como los mismos antisistema que se manifiestan contra el poder político lo que defienden realmente es mucho más poder para los políticos. No hay más prosistema que los que se hacen llamar antisistema, al igual que no hay mayor fascista que los que se hacen llamar antifascistas. Ellos son los fascistas. Los antisistemas somos nosotros. Nosotros estamos en contra del sistema imperante, de que una panda de políticos o de sindicalistas decida por nosotros en ámbitos de la vida que no les corresponden. En ningún caso. Por lo tanto, somos nosotros los auténticos antisistema. Y sí sería muy necesario el poder confrontar más ideas pues con el socialismo imperante. En debates, en discusiones, mediante artículos. Todo eso es necesario. Yo creo que contribuye. Por eso ponías antes el caso de Fora Apache. A mí
me sorprende mucho cuando a veces voy a alguna conferencia, algún acto, etcétera, gente joven que se me acerca y que se han convertido al liberalismo gracias a esos vídeos, pero que llegaron a Foro Apache porque eran comunistas convencidos. Y siendo comunistas convencidos, nos veían debatir a Fernando Díaz Villanueva o a mí o a algún otro liberal que caía por la mesa que nos invitaba a Pablo Iglesias y es un poco lo que te comentaba antes. Se empezaron a cuestionar cosas, decían, coño, esto no cuadra, me cuadra más la versión liberal. Y empezaron a indagar y a partir de ahí empezaron a ver la luz, ¿no? Es muy curioso eso, por eso es tan necesario. Y quizá por eso ya nos ha dejado de invitar Pablo a sus famosas tertulias. Ahora son todos comunistas, no hay debate. Bueno, pues tendremos que crear otra plataforma y para eso estamos. Mira, te voy a hacer una pregunta que a veces hago a los invitados. Hablabas antes, perdona, de la típica persona, digamos, activista, que va a las manifestaciones y que demás, que a priori pues es antiliberal. Pongamos un ejemplo que yo te dedico un minuto. Digo, mira, tú sé que eres un liberal, neoliberal, defiendes al mercado, sé que eres la representación del mal en la tierra, pero bueno, te voy a dedicar un minuto. ¿Cómo me podrías resumir, si digamos, es una persona con los sesgos que son todo lo contrario de los tuyos, tus ideas para convencerme? Porque al final es eso, ¿no? La idea de explicar, más que convencer, tenemos que explicar para que nos entiendan, porque cuando uno tiene tantas preconcepciones es que no hay manera de abordar. Así que te diría, imagínate que tengo un minuto, ¿cómo me abordarías? Bueno, yo más que intentar convencerte, te recomendaría cosas, ¿no? Te recomendaría leer el libro que te recomendé de Henry Fadley, o te recomendaría ver un vídeo de Miguel Ángel Astor Bobeta o de Huerta de Soto. Yo creo que ellos tienen mucho mayor poder de convicción que yo. Yo reconozco mis limitaciones. Yo creo que más que convencer, yo consigo transmitir ciertas ideas pero, a ver, ¿cómo podría decirte? Me resulta complicado, además solo en un minuto. Yo empezaría por recomendarte. Yo creo que para mí la clave es esa, recomendarte y hacerte cuestionar cosas. Pero si tuviera que convencerte, lo primero que te haría sería una pregunta. ¿Tú te consideras dueño de ti mismo? ¿Alguien te posee? ¿Tú eres dueño de ti mismo o eres esclavo de alguien? ¿Te gustaría ser esclavo de alguien? Me imagino que tu respuesta sería no. Si tú amas tu libertad, si tú amas tu libre voluntad y por lo tanto consideras que eres dueño de tu propio cuerpo y dueño de tu propio pensamiento, por lo tanto ya partiendo de esa base, tú ya eres liberal o deberías considerarte liberal. Pero ahora la cuestión es que lo extiendas al resto de ámbitos. Es decir, por ejemplo, tú eliges libremente quiénes son tus amigos o con quién te casas, o si tienes o no tienes hijos. Eso ampliado a las relaciones sociales. Nadie te puede obligar a casarte con alguien. Nadie te puede obligar a ser amigo de alguien. Bueno, pero amplíalo más allá de tu ámbito familiar. Amplíalo al ámbito laboral. Si tú eres dueño de tu propio cuerpo y nadie te posee, los acuerdos que voluntariamente alcances también son legítimos y también son perfectamente defendibles. De tal forma que si tú aceptas un puesto de trabajo por una serie, con unas condiciones determinadas, nadie debería decirte que esas condiciones no son justas o que esas condiciones deberían cambiarse en función de lo que determine un político o un sindicalista. Si tú también eres libre de tu propio cuerpo y consideras que eres propietario, por lo tanto, si consideras que eres propietario de tu propio cuerpo y también eres propietario de los bienes que posees, nadie debería decirte qué puedes hacer con esos bienes, siempre y cuando no perjudiques a otros, evidentemente. Podrás venderlos, podrás arrendarlos, podrás pedir el precio que tú estimes conveniente, sin que nadie te tenga que decir si ese precio es alto o es bajo o lo tienes que modificar. Es decir, yo creo que la clave del asunto es precisamente partir del origen, y el origen es si tú te consideras que eres propietario de tu propio cuerpo y de tu propia mente. Y a partir de ahí ya estás aceptando un principio básico, que es el de la propiedad privada. Bueno, pues empieza a extenderlo y aplicarlo al resto del ámbito de tu vida. Bueno, me gusta la definición que has hecho porque al inicio, pues al final vamos a hablar del individuo, ¿no? Y de esa sensación de libertad, que a veces hay cosas que no se pueden ni explicar con palabras. Cambiando un poco de tema, sé que uno de los temas en los que eres experto es el análisis un poco macro del mundo, sobre todo sé que eres un defensor de la globalización.
una postura un poco controvertida, porque mucha gente quiere ver la reducción de la pobreza en el mundo, pero luego decir que la pobreza se reduce vía más libre mercado crea como una controversia, ¿no? Explícanos un poco, ¿por qué eres defensor de la globalización? ¿Por qué hablabas antes de Argentina y Venezuela? ¿Por qué a esos países les iba bien y ahora ya no? No sé, dame un poco también la pastilla roja, ¿no? Que decíamos antes. Bueno, la globalización te lo llevo al ámbito más pequeño, al ámbito personal, al ámbito individual. Imagínate por un momento que tienes que fabricarte tú mismo todo lo que consumes. Absolutamente todo lo que consumes. Es decir, estás solo en una isla, sin nadie absolutamente, y tienes que desarrollar una economía de subsistencia. Bien, ¿cómo sería tu vida? Pues sería realmente complicada. Muy posiblemente te morirías de hambre. Pero si tienes que fabricar, si tienes que conseguir tus alimentos o fabricar las herramientas para conseguir esos alimentos, te tienes que construir tu casa, te tienes que construir tus utensilios, tu ropa, etcétera, 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 tu vida va a ser una auténtica agonía. Una auténtica agonía. Bien, ¿qué es lo que te facilita la vida? Lo que te facilita la vida es el mercado, es el libre intercambio entre individuos. Yo ofrezco algo a la sociedad, tú y cualquiera de nosotros trabajando o no trabajando, siendo capitalista y viviendo de tus ahorros y prestando dinero a los demás, ¿no? Por lo tanto, pero pongamos el ejemplo de un trabajador. Pues desde un albañil, ¿cómo sirve ese albañil a la sociedad? Pues sirve haciendo su trabajo, construyendo casas o haciendo obras y 8 o 10 horas diarias haciendo bien su trabajo. Y por ese servicio cobra un dinero. Bien, y ese dinero lo cobra y gracias a ese dinero, que es un medio de intercambio, puede adquirir los bienes que considera necesarios o que realmente le gusta y quiere. Y de esa forma cubre sus necesidades o cubre sus deseos. Y esos bienes que él consume se los proporciona otra gente que se dedican precisamente a eso. Desde el que construye la casa hasta el fontanero que te arregla el grifo, pasando por todos los trabajadores de Apple que te fabrican el iPhone, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si te fijas, partiendo de la base de que estando solo la economía de subsistencia es un auténtico martirio, ¿no? Es un auténtico desastre, es una auténtica agonía de vida, y el libre intercambio lo que te hace es te facilita la vida, vete extendiéndolo. Es decir, extiéndolo de tu caso particular a tu barrio. Imagínate que todo lo que se consuma en tu barrio se tiene que producir en tu barrio. Todo lo que se consuma en tu ciudad se tiene que producir en tu ciudad, ¿vale? Automáticamente, si te fijas, no tendrías acceso a decenas de miles, cientos de miles, millones de productos y servicios que se producen a lo largo alrededor del globo, que no se producen ni en tu ciudad, ni en tu comunidad autónoma, ni en tu país. Por lo tanto, ¿qué es la globalización? La globalización no es más ni menos que el libre mercado, que el libre intercambio de bienes y servicios, solo que a nivel global, sin fronteras, sin fronteras. Y eso facilita todavía mucho más la vida a la gente. Nos podemos aprovechar de poder comprar productos muy baratos a buen precio, pero también de calidad en China, y al mismo tiempo nosotros vender lo que producimos a China o a otros países. E intercambiamos libremente bienes y servicios a escala. Bueno, eso es una auténtica maravilla. Eso es eso nos ha permitido pues muchísimas cosas a lo largo de las últimas décadas. El hecho de poder tener acceso a servicios que antes no teníamos acceso o a bienes que antes no teníamos acceso, desde coches alemanes pasando por tecnología china o productos norteamericanos. Y lo mismo al revés, nosotros exportando bienes y servicios al exterior. Pues bien, la globalización no es más ni menos que eso, y eso ha generado ese mercado libre, esa gran economía global. Lo que ha generado es que muchos países se beneficien de ello, puedan comerciar libremente con otros pueblos y, lógicamente, generar riqueza y generar empleo. Y eso se ha traducido en la mayor reducción de la pobreza que ha conocido la historia de la humanidad. Y, fundamentalmente, no tanto por la globalización, que sí, sino por el hecho de que una parte de la población mundial muy, muy abundante, que estaba cerrada al mundo, que vivía en una economía de autarquía, de subsistencia, como era China, que producía todo lo que consumía China, se producía en China, no tenía comercio con
con otros países del mundo, como era China o como era la Unión Soviética, se abrieron al capitalismo, se abrieron al mundo. Fue finales de los años 80, principios de los 90. Ahí se produce un punto de inflexión. Miles de millones de personas que vivían en una economía cerrada, autárquica y de planificación central, se abren al mundo y empiezan a comerciar con otros pueblos, empiezan a comerciar con otras sociedades, empiezan a comerciar con otros países. Y, por lo tanto, empiezan a producir bienes y empiezan a consumir bienes. Ese intercambio es lo que ha generado que millones y millones de chinos hayan salido de la pobreza más absoluta y ahora en China haya una clase media en auge o que incluso una clase de rentas altas muy abundante. Y lo mismo con las antiguas repúblicas soviéticas o con la propia Rusia. La apertura al capitalismo de estas potencias ha hecho que se descienda la pobreza a tasas nunca vistas. Prácticamente ha caído en las últimas 3 décadas, 40 años, desde cerca del 40% a menos del 10%. Y si se mantiene esta globalización, si se mantiene esta tendencia, se calcula que en el año 2030 ya no habrá pobres en el mundo. Por primera vez en la historia de la humanidad no habrá pobres, entendido por pobre una persona que vive con menos de $2 al día. Y en el año 2050, pues básicamente se habrá erradicado el hambre y se habrá erradicado las dificultades económicas para todo el mundo. Por lo tanto, estamos en un momento absolutamente histórico. Comentabas, ¿qué es lo que le pasó a Argentina y a Venezuela? Le pasó justo lo contrario, que eran economías abiertas, eran economías que abrazaron el capitalismo y que abrazaron el libre comercio a nivel global, pero que luego, por culpa de la ineptitud, de la ignorancia del pueblo, porque aquí no es culpa de Perón, en el caso de Argentina, ni es culpa de Chávez, en el caso de Venezuela, es culpa de los argentinos y es culpa de los venezolanos, que durante mucho tiempo pedían ese tipo de políticas y ese tipo y digamos que Perón y Chávez ha sido consecuencia, en parte, de ese pensamiento socialista imperante en Argentina y Venezuela durante tantísimo tiempo. Y lo que ha pasado es lo que ha pasado, que finalmente se han cerrado al capitalismo, han implantado modelos proteccionistas, modelos autárquicos, de altos aranceles, de autoabastecimiento y de casi planificación central, en el caso sobre todo de Venezuela, con la ruina que conocemos, ¿no? A mí lo que me sorprende, Ignasi, es que a pesar de las lecciones de la historia, la gente caiga una y otra vez en el mismo error, a pesar de que esos modelos ya se han demostrado de forma fehaciente fallidos. Bueno, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿no? O sea, vamos a tener que seguir haciendo didáctica sobre estos temas. Más o menos para ir terminando, Manuel, que se nos va el tema. Me ha gustado mucho esta última contestación. Has hablado de la División Internacional del Trabajo, has hablado un poco de la mano invisible, ¿no? Digamos. Me gustaría un poco que lo llevaras, como te digo, para ir terminando, un poco a España o al español medio. ¿Qué es lo que podríamos aprender un poco de esto que decías, ¿no? De abrirse al mundo, de cooperar y de un poco dejar más espacio al mercado? Porque me viene a la mente, me acuerdo, creo que era Martín Krause en una entrevista, que decía, la mano invisible está muy bien, pero lo que pasa es que es invisible. Entonces es difícil de explicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que crees que deberíamos un poco cambiar el chip para tener menos miedo a la incertidumbre, ¿no? Que parece que en España eso no nos gusta demasiado. Sí, la verdad es que es complicado. La incertidumbre es algo ineradicable, forma parte de nuestra naturaleza humana y yo creo que eso, precisamente, el miedo a la incertidumbre, el miedo al qué pasará, explica en buena medida la tendencia natural del hombre a buscar protección. A buscar protección en un ente que llámese Dios, llámese la religión en la época tribal, llámese Estado, ¿no? Un poder superior que nos proteja y nos garantice nuestra estabilidad y nuestra seguridad. Bueno, yo creo que ese pensamiento está muy metido en la conciencia masiva, en la conciencia social del español medio, por una serie de circunstancias, por circunstancias históricas, al igual que, por ejemplo, un alemán tiene metido en su subconsciente que la inflación es mala, porque la hiperinflación de la época de Weimar les llevó a una crisis económica absolutamente brutal, pero también al auge del nazismo y a una Segunda Guerra Mundial. El español medio tiene metido en el subconsciente
el paternalismo estatal desde hace muchísimo tiempo. España, si analizas ligeramente la historia de España, siempre ha sido una sociedad muy paternalista desde el punto de vista estatal, ya desde la época de los reyes católicos, y siempre ha sido un gobierno muy intervencionista, muy paternalista, muy controlador, es decir, que esto ya viene de lejos, ¿no? Y si nos centramos en el último siglo, pues, ¿qué te voy a contar? Franco, que es un estado autoritario con la Falange, que la Falange es ni más ni menos que la misma ideología a nivel económico que Podemos, solo que sin la bandera, sin el águila, pero es Podemos, es decir, tú te analizas lo que decían los falangistas y analizas hoy lo que dice Podemos y es el mismo discurso sindicalista, estatista, socialista, intervencionista, anticapitalista, es exactamente idéntico. Grandes empresas públicas, relaciones laborales rígidas, es decir, es lo mismo, el sindicalismo vertical. Bueno, pues digamos que, claro, 40 años de franquismo han hecho mucho, ¿no? Ha calado en buena parte del pensamiento de la gente. Y luego con la democracia, pues ¿qué te voy a contar? Más o menos lo mismo, ¿no? Si tú te fijas quién controla la educación, ya no te hablo de gobierno, sino la gente que da clases, profesores, la inmensa mayoría son de izquierdas. Si te fijas en los medios de comunicación, la inmensa mayoría son de izquierdas. A ver, son tantas las circunstancias que hacen que España sea un país socialista o amante del paternalismo estatal, que no es de extrañar que luego veas las encuestas y veas que los españoles pues no les gusta mucho el capitalismo, son muy pro estado del bienestar, etcétera. Es una sociedad, el español medio es socialdemócrata, socialista, etcétera. Pero yo creo que por las circunstancias que lo rodean. Ahora, ¿cómo intentar cambiar eso? Pues yo simplemente les diría un par de apuntes. ¿Cómo vivían sus padres hace 40 años y cómo vives tú hoy? Pero con una óptica directamente objetiva, ¿eh? No diciendo, bueno, nuestros padres vivían mucho mejor que nosotros ahora. No. Es decir, nuestros padres, fíjate en los coches que tenían tus padres, fíjate en los trabajos que tenían tus padres, en la calidad de vida que tenían tus padres. Muchos españoles no se podían ir de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las comodidades que tenemos hoy. Bueno, eso ha sido fruto de la apertura económica, de estos 40 años de democracia que algunos denostan, pero que tiene su valor y tiene sus ventajas y se han producido grandes avances durante estos últimos 40 años. Y luego, date cuenta de los avances que ha generado un mercado común como la Unión Europea. Es decir, claro, la gente tiene la memoria muy corta, pero es que hace poco teníamos pesetas con una inflación absolutamente colosal y cuando queríamos viajar fuera teníamos que cambiar peseta por francos y no veas tú cómo estaba el tipo de cambio. ¿Sabes? Que con pesetas te ibas a París y tenías que ser millonario. Entonces, ahora, sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Y ahora volamos en compañías low cost por 4 perras, por lo menos por menos que de lo que nos cuesta el taxi al aeropuerto, y nos vamos a París, nos vamos a Londres y nos pasamos un fin de semana o 4 o 5 días gastando 300 euros y, oye, fantásticamente bien, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de percatarnos de lo que tenemos y de lo que teníamos. Yo creo que si nos vamos percatando de eso, o percatarnos también de la irrupción de nuevas tecnologías, ¿no? De lo que hacemos en nuestro día a día. Es decir, a mí me parece sorprendente que mucha gente critique Deliveroo, por ejemplo, o Glovo, o Just Eat, etcétera, y esos mismos que critican esas empresas son los que llaman por teléfono el viernes o el sábado y dicen, oye, tráeme una hamburguesa, que tengo hambre, ¿no? ¿Y te lo trae quién? Pues el tío de Deliveroo, o el tío de Glovo, o el tío de Just Eat, o criticas la supuesta falsa explotación que sufren los conductores de Uber o de Cabify, pero luego es lo que te coges cuando te vas a casa después de fiesta, ¿no? Te coges un Cabify o te coges un Uber. Yo creo que eso mucha gente se tiene que percatar de ello y al mismo tiempo, hasta cierto punto, soy optimista, porque si te fijas, yo creo que una cosa es lo que piensa la gente y otra muy distinta lo que nos hacen creer que piensa la gente. Es decir, no es lo mismo la opinión publicada que la opinión pública. Se oyen muchas críticas a modelos como el de Cabify, como el de Uber, pero ¿quién lanza esas críticas? El taxi. El lobby que quiere defender sus privilegios. ¿Y quién transmite esas críticas? Pues medios de comunicación con periodistas más o menos de izquierdas que les interesa transmitir ese mensaje. Pero luego te vas a la calle y la gente que se ha subido en Uber o la gente que se ha subido en Cabify difícilmente, ni nada si ya te lo digo yo, que vuelva a coger un taxi.
Esa es la realidad. Entonces, una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Desde ese punto de vista, yo creo que nos tenemos que percatar un poco de lo que nos tenemos a nuestro alrededor y de lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora y de plantearse cosas, ¿no? Siguiendo, hablamos del español medio. Al inicio de todo decías que también tenemos sesgos o poca información en torno a las finanzas personales y lo enlazo con lo que dices porque estuve en Castellón y había un chico que decía para que, digamos, el liberalismo o las ideas de los mercados abiertos y del capitalismo impere, necesitamos una sociedad de propietarios, de gente que tenga un patrimonio y que tenga incentivos de decir, las ideas que suenan a expropiación o a excesiva redistribución, pues no nos gustan porque tengo lo mío. Háblame un poco de esto de las finanzas personales o de invertir. ¿En qué lo estamos haciendo mal y qué es lo que podríamos aprender de otras teorías o de otros ciudadanos de otros países que sí que igual hay más esta idea de ahorrar, invertir y diversificar, ¿no? Que parece que aquí pues vamos a cortoplacismo y ya está. Pues tres ideas muy, muy sencillas. En primer lugar, lo primero para poder invertir, para poder generarte... A ver, para empezar, casi todos nosotros, o muchos de nosotros, aspiramos a ser rentistas. O sea, vivir sin trabajar, ¿no? Yo creo que eso es el sueño. Esto de que te toque la lotería. Yo quiero que me toque la lotería y dejar de trabajar. Bueno, para empezar, primera mentira. Como te toque la lotería, difícilmente vas a poder dejar de trabajar, porque vas a ganar como mucho 300.000 pavos. Y con 300.000 pavos no te retiras. Difícilmente te vas a poder retirar. 300.000 euros, de los cuales tienes que restar además el pago de impuestos. Encima, si tienes poca cultura financiera, como es el caso posiblemente de la inmensa mayoría de españoles, lo que vas a hacer con esos 300.000 euros es comprarte un buen coche, con lo cual se te van a ir 40, ya se te van a alargar y vamos, comprarte un coche es la peor inversión que puedes hacer. Te vas a comprar una casa, con lo cual, pues también vas a perder dinero muy posiblemente a medio o largo plazo, ya se te acaba la pasta, luego vas a tener que seguir trabajando. A poco que te tengas un par de buitres al lado que te quite dinero, oye, déjame, fulanito, hombre, hermano, primo, por Dios, déjame algo y tal, que tengo, a ver, que me quiero dar un capricho, un viaje al Caribe, se te acabó la pasta. Es decir, eso está demostrado científicamente. El 90% de la gente que le toca la lotería, está hablando no de 300.000 pavos, sino a lo mejor de 1 millón, 2 millones de euros, al cabo de 7 años ya no tiene un duro. Eso es así, eso es científico. Lo mismo te digo con los deportistas de élite. Gente que ha ganado millones y millones durante su carrera deportiva, pero auténticas millonadas, y cuando se retiran, acaba su carrera deportiva, a los 7, 10 años después, no tienen nada, o directamente han perdido el 80% de su patrimonio, porque han hecho negocios de los que no tienen ni idea, porque se han dejado asesorar por un primo que tenía un negociete o que le recomendaron un fondo de inversión y fue un desastre absoluto, o porque lo meten todo en ladrillo y bueno, pues el ladrillo sube y baja y es ilíquido, etcétera. Por lo tanto, lo primero, que para formarse un patrimonio, olvídate de la suerte y de que te toque la lotería. La clave es ahorrar. Segunda idea. Para ahorrar no necesitas ganar mucho dinero. Eso es mentira. Necesitas ser austero. Es decir, mirar la pela y tener una mentalidad ahorrativa. Te pongo un caso. Una persona que tenga un buen trabajo y gane 3.000 euros al mes, si lleva un nivel de vida muy alto, en lugar de 3.000 euros, a lo mejor se gasta 3.500 o 4.000 euros al mes. No solo no ahorra, sino que necesita pedir prestado, porque vive por encima de sus posibilidades. ¿Cuántos casos conoces así, Ignasi, o conocemos todos nosotros? Cantidad de gente que vive por encima de sus posibilidades. O directamente que dice, bueno, yo gano 3.000, me gasto 3.000. ¿Y qué pasa? Que me voy a cenar todos los días, me voy de juerga y me gasto un dineral, hago compra con productos. Bien, por lo tanto, la clave no es si ganas más o menos dinero. La clave es cuánto gastas y, por lo tanto, ser austero. La austeridad es lo que te permite ahorrar. Si ganas 1.000, intenta ahorrar el 10%, el 15%, 100, 150, 200 euros al mes. Si ganas 1.500 y tienes esa capacidad de ahorro, pues lo mismo, aumenta tu capacidad de ahorro, 300, 350, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, segunda idea, por lo tanto, austeridad. Tercera, invierte únicamente lo que no necesites a medio o largo plazo. Es decir, no es cuestión de, oye, yo ahorro 200 y lo meto todo en un fondo de inversión o lo invierto todo en bolsa. No, tienes que tener un colchón para imprevistos, ¿vale? Entonces, una vez que tengas ese colchón constituido para imprevistos o dinero que no te va a hacer falta a medio o largo plazo, en lo que te quede, lo que te sobre, inviértelo. Ahórralo e inviértelo. ¿Y cuál es la mejor forma de ahorrar? Pues la primera lección básica, no metas todos los huevos en la misma cesta.
Para empezar, mucha gente dice, bueno, yo es que invierto en ladrillo, me voy a comprar una casa. Bueno, para empezar, la mayoría de la gente que compra una casa no la compra con su ahorro, la compra pidiendo un préstamo, es decir, hipotecándose. Eso no es un ahorro, eso es deuda. Entonces, si tenemos esta serie de conceptos clave, ya tenemos mucho avanzado. Es decir, el que diga, no, yo invierto, no, usted no está invirtiendo su ahorro, usted no está generando un patrimonio, usted está generando una deuda. Si usted va al banco, le concede una hipoteca de 300.000 euros y se compra un piso, usted debe 300.000 euros al banco. Y no solo debe 300.000 euros al banco, sino que va a acabar pagando durante los 30 años de la hipoteca, otro cálculo que la gente no hace, pues casi 200.000 euros en intereses. Entonces, entre los 300.000 de capital, más los 200.000 de intereses, más los 30 años, más los gastos de la vivienda, es decir, si empiezas a calcular realmente lo que te cuesta la casa, pues la rentabilidad que ofrece una casa es reducida en comparación con otro tipo de activos. Vale, entonces, una vez explicado eso, lo de el ahorro, la austeridad, el diversificar, no tener todos los huevos en la misma cesta, el hecho de que invertir y ahorrar no es pedir un préstamo, una vez que tenemos eso claro, para mí la lección básica es dar a entender a la gente que la bolsa es la inversión más segura que existe y la más rentable siempre a largo plazo, no a corto ni a medio, sino a largo plazo. Estamos hablando periodo de 7, 9, 10, 15 años vista. Por lo tanto, la bolsa es la inversión más segura y más rentable que existe. La gente, por el contrario, piensa que la bolsa es un casino, pero piensa que es un casino porque solo se percata o escucha que la bolsa sube y baja todos los días. Entonces piensa que eso, claro, y el mercado es volátil y las acciones suben y bajan todos los días, pero a largo plazo suelen reflejar, en la inmensa mayoría de ocasiones, el valor intrínseco de las acciones y del mercado en general, o de las empresas que componen los índices. Por lo tanto, no es un casino, ni mucho menos. Al revés, cuando tú inviertes en bolsa, cuando tú compras acciones, cuando tú inviertes en un índice o inviertes en un fondo de inversión, lo que estás comprando son empresas. No estás jugando tu dinero al casino, a la ruleta rusa, sino que estás comprando empresas. Te conviertes en propietario de empresas cotizadas. Las empresas cotizadas son las mejores empresas del mundo, porque han alcanzado un tamaño, han alcanzado una rentabilidad y un modelo de negocio exitoso. Por eso han llegado a donde han llegado. Por lo tanto, invertir en bolsa es sinónimo de ser propietario de buenas empresas o de empresas, al menos, de éxito, que son las más grandes, ¿no? Y a partir de ahí es cuestión de formarte. Es decir, no es una cuestión de invertir en bolsa por tu cuenta si no sabes leer un balance, si no tienes ni idea de lo que es la economía o si no tienes ni idea de lo que es invertir. Eso supone, es una temeridad. Yo lo que recomendaría es, si realmente tienes interés en invertir en bolsa, fórmate, lee y fíjate en los grandes inversores, en Warren Buffett, en Benjamin Graham, es decir, los inversores de más éxito, y si quieres invertir por tu cuenta, lee, fórmate, escucha vídeos, escucha podcasts, etcétera. Y a partir de ahí te empezarás a formar en el mundo de la inversión. Y si no tienes tiempo o no te interesa, pues deposita tus ahorros y tu confianza en los mejores gestores. En España, desde luego, los hay. Y ahí ya luego podemos discutir cuál es la mejor filosofía de inversión, porque hay distintas alternativas, ¿no? Yo soy, como bien sabes, un defensor del value investing. Creo que es lo mejor. Pero independientemente de todo, aunque no seas, sin meternos en ese follón, con que inviertas a través de una ETF en un índice, ya sea el IBEX 35 o el Eurostoxx, la bolsa europea, o el S&P 500 de Estados Unidos, o el Nasdaq, simplemente ahí ya estarías invirtiendo en algunas de las mejores empresas del mundo. Y, por lo tanto, la rentabilidad, y esto es algo que no conoce la gente, la rentabilidad media de la bolsa norteamericana, por ejemplo, anual, la rentabilidad media anual, quitando la inflación, es del 8% en el S&P 500. Y no es una cuestión de una década, un año o 5 años, es una cuestión de más de un siglo de historia. Un siglo de historia con una rentabilidad media del 8% anual, descontando la inflación. Eso significa que si hubieras invertido $100 hace 100 años, pues ahora mismo tendrías cerca de 1 millón. Esa es la... Bueno, Manuel, muy clara esa respuesta. Aparte has hablado de valores liberales como la austeridad, la responsabilidad y la paciencia.
y vaya, que ha quedado muy claro. La última pregunta, también siguiendo en esa dirección de dar consejos a la gente y herramientas, me gustaría que dieras algún consejo a algún joven que quizás, pues no sé, tenga 18, 19, 20 años, que vaya a tomar un camino similar al tuyo. Sé que has estudiado ciencias políticas, estás muy metido en el periodismo, sabes mucho de economía y te habrás encontrado pues muchos palos en la rueda y dificultades y que seguro pues que uno tiene que sobrellevar y superar. No sé, algún consejo que crees que nos podría ir bien, digamos, profesional y académicamente que has aprendido. Pero para gente que quiera dedicarse al periodismo, Al periodismo, sí, un poco en los ámbitos que tú controlas. básicamente, mi primer consejo es que no estudien periodismo. Eso. Yo creo que eso es esencial. Yo creo que es el mejor consejo que van a poder escuchar. No estudiéis periodismo. Eso es tirar el dinero. Y tirar el dinero y sobre todo los años. No es tanto dinero, porque en este país la universidad pues es como es, sino tiempo. Pierdes mucho tiempo. El periodismo es un oficio. Por lo tanto, el periodismo se aprende a base de trabajar, básicamente. Lo único que necesitas para ser un buen periodista es saber escribir, y eso lo puedes hacer, o saber comunicar, eso lo puedes hacer a través de un buen máster. Vas a invertir mucho mejor tu dinero y tu tiempo haciendo un buen máster de periodismo, que los hay muchos en España, que estudiando la carrera de periodismo. Y luego, el segundo consejo es especializarte. Es decir, la mejor forma, creo, desde mi experiencia, la mejor forma es formarte, especializarte en ámbitos de conocimiento, pues ya sea a través de una carrera, ya sea a través de cursos, ya sea a través de máster, etcétera. ¿Que te interesa mucho la economía? Pues un buen máster de economía o estudiar económicas. Bueno, en este país también es precisamente un poco complicado porque muchos de los que acaban económicas saben poco de economía. Pero bueno, es una carrera que te vale para otro tipo de cosas, ¿no? Para el tema de contabilidad, matemáticas, etcétera. Pero básicamente, que se especializan en algo y que esa especialidad luego la reconduzcan hacia el ámbito de la comunicación. Yo creo que eso va a dar mucho más valor añadido. Es decir, yo conozco grandes periodistas que sin haber estudiado periodismo, pero porque son fanáticos de un ámbito concreto de conocimiento o porque proceden de otras ramas de conocimiento, ya sea economía, ya sea filosofía, ya sea ciencias políticas, ya sea tal, que tienen un conocimiento muy bueno, muy profundo sobre una determinada materia, y eso luego lo transmiten a través de una carrera de comunicación, una carrera periodística. Y luego, por supuesto, dentro del ámbito del periodismo también está el ámbito de la investigación, ¿no? El ser curioso, el tener buenas fuentes, el estar muy bien informado, el tener buenos contactos, tener buenas relaciones personales, etcétera. Creo que eso es ya más una cuestión personal, que no te lo van a enseñar en ningún caso en ninguna carrera de periodismo, en ninguna facultad de periodismo. Esas son más una serie de cualidades personales que otra cosa, ¿no? Y básicamente, o sea, para mí mi principal consejo en esta materia es intentar convertir tu pasión en tu profesión. Yo creo que eso es clave, porque de esa forma el trabajo no lo verás como un sacrificio, sino que lo verás como un gozo, ¿no? Oye, dedicarte 8, 10, 12 horas, 14 horas del día, porque a mí esto de los horarios me parece también un absurdo. Esto de trabajar 8 horas, realmente, el tiempo que sea, da exactamente igual, pero el tiempo que sea, dedicarte a lo que realmente te gusta, a tu pasión, yo creo que eso te da un valor añadido todavía superior, porque eso hace que ames tu profesión, ames tu trabajo y, por lo tanto, que te esfuerces en ser cada día mejor. Bueno, me encanta terminar estas entrevistas con un mensaje en positivo y aparte se nota que un poco vas consiguiendo eso que dices de conectar la pasión con el trabajo y vaya, lo celebro. Pues por mi parte yo ya no, se me han acabado las preguntas, he perdido la noción del tiempo. No sé si quieres añadir algo, Manuel. Pues nada, Ignasi, que un placer que hayas podido contar conmigo y vamos, que fantástica. Aprovecho para felicitarte por tu enorme labor a través de redes, YouTube, vídeos, canales, etcétera, que estás haciendo. Que vamos, que tú eres también, formas parte de este ámbito de la comunicación. Tú eres un transmisor de liberalismo y de ideas liberales, con lo cual, enhorabuena por la labor, por la fantástica labor que haces. Bueno, oye, pues gracias por tus palabras, se hace lo que puede y si al final no conseguimos nada, pues para mínimo habremos pasado un buen rato, que eso también está bien, ¿no? Eso no nos lo quita nadie. Exactamente. Bueno, Manuel, gracias por tu tiempo y gracias a vosotros por también haber estado aquí mirando esta entrevista. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido, que Manuel nos ha dado muy buenos consejos
y recordad de darle al like, suscribirse y al botón de la notificación para que os enteréis cuando publique nuevos vídeos. Así que muchas gracias, Manuel, y hasta la próxima. Un placer, hasta luego. Chao. Chao.